Bien, la idea entonces es tratar de ver cómo encarar el proyecto y el cálculo de una, de una casita de mampostería, y básicamente la idea era encararlo desde el punto de vista más sencillo, porque esto se complica muchísimo cuando tiene determinados aspectos que no están ahora, se complica bastante. De hecho, no sé si voy a lograr terminar con todas las verificaciones, pero vamos a ver cómo me sale. Eh, Fíjense ustedes que se trata de una casa muy pequeña, 790 por 620, pero real, es una casa real, eh, y que la queremos estructurar para que resista en mampostería. Veamos las características que tiene. Ubicada en Salta, es obviamente una vivienda unifamiliar, y la constitución de los materiales es de bloque hueco portante cerámico, con un mortero de resistencia normal. Y esa mampostería está encadenada simple, como corresponde, digamos, en general a nuestra zona, el muro M4. De toda esa clasificación que hicimos de muros, que había 10 categorías, esta ocupa la categoría número 4 debido a sus materiales, como el bloque, y al hecho de estar encadenado. Bueno, es muy modesta la casita porque, fíjense ustedes, tiene losa alivianada como techo y es horizontal, eh, 2 metros 20 la altura, es una altura absolutamente mínima, eh, pensada solo para que pueda entenderse, la he traído porque es la más sencilla que pude encontrar de la realidad. Tiene un tanquecito de agua de 1000 litros que está situado en esta zona. Posteriormente vamos a ver que en esa zona se define lo que llamaríamos la columna 15. Entonces, veamos. Acá está el destino, que después nos hace referencia, como ustedes recuerdan, a ese coeficiente que habla de la importancia de la vivienda. Bueno, al ser unifamiliar, este tomaría el valor 1. Y la referencia a los materiales está dada por el hecho de que después necesito conocer datos acerca de la tensión con la cual es capaz de soportar la compresión este material. Por eso estuvimos viendo al comienzo del tema bastante sobre los materiales. Bueno, la losa es alivianada, son las viguetas, con su capa de compresión, con todo lo que tiene que tener, pero me define una altura final de 18 centímetros, tiene arriba su membrana, tiene todos los aspectos que son necesarios. La azotea es inaccesible únicamente para reparaciones, por eso esto va a tener importancia luego en el análisis de carga. Bueno, recuerdan ustedes que el suelo tiene influencia en la elección del modo en cual se trabaje para encontrar las rigideces. Eh, no sé si ya han trabajado con el profesor de Colombia, han trabajado ya la parte en extenso, ya el método estático, ¿verdad? Porque acá vamos a aplicar ese método de una manera simplificada, que me permite la normativa, obviamente, para las características de regularidad que tiene esta pequeña construcción. Bueno, ¿cuál sería el primer paso en la definición de esta casita? Bueno, ya que estamos, vamos a dar todos los pasos y no solo uno, no solo el primero. El primer lugar sería tratar de definir cuál es la carga total que le vamos a asignar al modelo de oscilador al cual estamos acostumbrados, y eso se hace en función de una distribución de las cargas de acuerdo a la posición que tengan en referencia a este sistema que figura acá en la esquina. El 0 está en esta esquina izquierda inferior,
el eje X y, bueno, el eje Y para acá por el costadito izquierdo de la construcción. Si ustedes se fijan, se le han colocado ventanitas mínimas, estas tienen 1 metro, esta creo que tiene 50 centímetros porque es del bañito, esta abertura es de 90 centímetros, 80 o 90 centímetros le hemos dado. Acá tenemos también una abertura de 1 metro como ventana. Esta ventanita de acá tiene 60 centímetros y se encuentra al costado de la puerta. Como ustedes ven, son elementos absolutamente mínimos para esta casita, para favorecer un poco encontrar el análisis de carga y la distribución después de los muros. Bien, en principio, ya como está la casita, ya puedo yo empezar el análisis de cargas. Eso lo hacemos a través de la consideración de que la parte de la carga que involucra al sismo tiene que ver con todo lo que se encuentre de la mitad de la distancia entre el piso y la losa, de esa mitad hacia arriba. Ese fue el criterio que he tomado, considerar la mitad de esa distancia y todo lo que me quede a través de un plano horizontal hacia arriba, de esa altura, lo voy a asignar a la masa que en principio estaría oscilando a partir de estos conceptos, ¿no? Bueno, ustedes fíjense en que va en este dibujito y en el que viene, aparecen los mismos nombres para M1, M2, con eso quise definir muro 1, muro 2, muro 3, aunque en realidad estos son paños, pero los voy a considerar como muro porque creo que se entiende mejor de esa manera, como si fuesen muros distintos, aunque en realidad pertenecen a un mismo eje sismo-resistente. De hecho, para la consideración de las masas, en principio no me interesa tanto tener en cuenta dónde están las columnas de encadenado, no es tampoco la intención en esta etapa del cálculo precisar dónde están las columnas, pero es de una gran ayuda si logramos hacer una aproximación lo mejor que se pueda a la situación definitiva de la estructura. Lo que uno podría hacer un análisis simplificado también del análisis de carga, me refiero, y considerar la geometría aproximada del edificio. Pero eso ya me parece a mí me está pareciendo ya demasiadas aproximaciones. Al final terminamos quedándonos con una figura bastante deslucida, lo que sería el cálculo. Entonces tratemos de lograr una buena aproximación, pero entrándole con la planilla que corresponde a los estudios estos de análisis de cargas. Creo que ustedes lo manejan ya, ¿no? Han hecho la planilla de análisis de carga para estos casos. Bien, acá me dicen que ya hicieron la planillita esta, por lo tanto creo que se va a comprender. Yo la he preparado también esa planilla de todas formas, la tengo elaborada, así que vamos a mostrar algunos renglones, porque acá en este tema de la determinación del centro de gravedad, el centro de masa, perdón, eh, porque el centro de gravedad hace referencia a la geometría del edificio, en cambio el centro de masa es a lo que corresponde, es a la distribución de las masas dentro de esa geometría. Em, Digo que en este caso hay distintas formas de encararlo al ejercicio. Creo que ya habló también la doctora Orozco de esto. En mi caso trato de ser lo más cercano a la distribución real que yo pueda lograr. Y para eso obviamente tengo que desmenuzar bastante los elementos para que se los pueda valorar. Incluso
eh, teniendo presente las aberturas, teniendo presente que esta zona no tiene material en realidad, porque no lo es, un marco y un elemento de vidrio ahí, y tratar de ver en qué influye la ubicación de esas ventanas para la consideración de la masa total y del producto del peso por la distancia al centro de referencia. Entonces, lo que hice fue lo siguiente, si quieren ustedes pasamos al segundo dibujito, ya fue poner el lugar donde en principio deberían ir las columnas de encadenado. Y de acuerdo a la normativa, esas columnas de encadenado en principio se deberían poner donde se cruzan dos planos resistentes. Acá, por ejemplo, me conviene también colocar en una columna, aunque este elemento que está sobresaliendo, llamado T1, es un tabique que no va a tomar cargas, es un tabique de 10 centímetros, por lo tanto, no va a tomar cargas, pero la columna puesta ahí, al mismo tiempo que separa los dos paños, lo que hace también es darle cierta cohesión a este tabique. Acá en la esquina también iría. En los extremos de las aberturas también es conveniente colocar las columnas. En las uniones de dos muros resistentes, por supuesto, también. Acá es un extremo de muro y de muros resistentes, por eso conviene colocar la columna ahí. Acá también, en este lugar, si nos vamos más abajo, es conveniente el cruce acá, en este cruce poner la columna, aunque no parezca necesario, pero sí en el extremo también es conveniente colocar al lado de la abertura una columna de encadenado y otra acá en la esquina. Después, cuando yo hable de muro, voy a hablar considerando también esas columnas como una totalidad, como un elemento que trabaja conjunto. Acá también, este muro, bueno, ya voy a hablar del tema de la consideración como resistente o no al muro. Acá también conviene una columna de encadenado, acá otra, en la esquina otra, acá separando este paño que está muy grande, voy a colocar otra columna también, que hace las veces de separador, digamos, de los dos sectores, de los dos paneles, para que no me quede un tirón demasiado largo entre encadenado y encadenado. Hasta 5 metros me habilita la normativa para nuestra zona, así que eso lo cumplo colocando acá la columna y queda separada suficientemente, adecuadamente, diríamos, los paños. Acá también. De forma tal que esto quedaría de una manera aproximada, la cual vamos a ver ahora. Sería, vamos a ver, aguántenme un poquito. Acá está. Al mismo tiempo que preciso acá dónde quedan las columnas de encadenado, estoy también, esta foto me ha salido mejor que la otra. Bueno, acá iba a colocar una columna de encadenado, pero me ha parecido más completa la situación si la ubicaba en esta zona y conteniendo al tabique también, dándole una contención lateral, un agarre, una firmeza que tal vez no lo tenga por sí mismo. Fíjense ustedes cómo han quedado. La ubicación de estas columnas de encadenado también influye mucho en la definición de cuál sería un muro resistente o cuál no. Acá indudablemente lo pequeño de los espacios, menos de 3 por 3 metros, y el hecho de ser bastante chiquita también la altura hacia el techo, fíjense, hace que al colocar una simple ventana,
me queden en el límite de los tamaños posibles estos pequeños muros. Ya lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, si alcanzan a cumplir o no la condición para pertenecer al equipo de los resistentes. Acá también, la parte del medio no tenemos problema, son en el hermoso muro, serían separados en dos. Un espectacular muro que me ha quedado aquí, y pequeños muritos también hacia los costados. Por eso es que, para lograr que este muro que está acá en el baño, este sería el baño, para lograr que ese muro que está en el baño tenga las características del resistente, fue que limité el tamaño de la ventanita. En este caso le asigné 50 centímetros, cosa de que desde el final de la ventana hasta el final de esta columna, a todo este conjunto se le llamaría el muro 2i. Ya vamos a ver si entra o no la clasificación para ser resistente. Y bueno, acá está lo que decíamos, que en los extremos de las aberturas también debe estar siempre una columna. Tal vez no sea necesario que sea tan grande, de 20 por 20. La normativa me permite hasta 15 centímetros uno de los costados de la columna, siempre y cuando me dice que compense dando un poquito más en el otro sentido. Como yo acá no, lo que quiero es que no quitarle más sección al muro en sí mismo, he limitado a 20 por 20 y estoy cumpliendo todavía con la normativa. No sé si les queda alguna duda respecto a cómo se consideran los muros. A esto que están acá, esta fotito, hace referencia ya directamente a los que van a ser los muros resistentes. No necesariamente coinciden o no es lo mismo que los que van a participar del análisis de carga, ¿verdad? Acá yo estoy, por ejemplo, cuando haga el análisis de carga, para mí todo esto va a ser un solo muro. Todo este de acá va a ser un solo muro, y por eso a ver que aparecen nombres iguales, nada más que están abarcando distinto tamaño y tomando en cuenta distintos elementos. Por ejemplo, a ver, aquí, acá también, todo este va a ser uno de los muros en la dirección I. Y acá también, es decir, el muro entra como consideración acá en completo. Entonces, la columna de encargado, a la vez que lo que hace es controlar la integridad del muro, también lo que hace es, en cierta forma, ponerle un límite, darle un enmarque a lo que es lo que llamaríamos el muro resistente. Entonces ya estamos metiéndonos con dos cosas a la vez. Estamos hablando de a qué le vamos a llamar el muro resistente y vamos a hablar también de cómo hacer el análisis de carga y lo vamos a ver en la planilla. Bien, teniendo presente ya cuáles son los lugares donde yo colocaría las columnas de encadenado, voy a empezar a seguir de cerca el proceso de construcción de la carga total que tiene, el peso total a ser asignado eh, como, como peso de la estructura, pero en el sentido de la fuerza sísmica, ¿no? Para encontrar el corte basal, necesito conocer, de acuerdo a esa expresión que ustedes conocen ya, corte basal igual a coeficiente sísmico multiplicado por el peso de la estructura, en el sentido y en las consideraciones que nombré primero, o sea, de la mitad hacia arriba, por el peso de la estructura, el peso total. Eso me da una fuerza que se distribuye en altura, en este caso no es así porque tenemos una planta baja nada más, se distribuye en altura y luego se hace la acumulativa para encontrar los cortes que van a participar en el reparto de cuánto corte le llega a cada muro. Bueno,
Con este dibujito en mente y con el anterior también, que hacía referencia al, a la distribución, digamos, arquitectónica de la casa, vamos a mirar un poco esta planilla. Repito, cada profesional construye una planilla de acuerdo a lo que estima o le da la importancia o la trascendencia. Yo voy a tratar de explicar lo que quise hacer con esta planilla en mi caso especial. Bien, fíjense ustedes que yo he tomado en cuenta, primero que nada, no quiero olvidarme, lo que es la losa, y armé la planilla como yo creo que todo el mundo la está armando actualmente, ¿no? Eh, Acá, bueno, me faltó eh, aplicarle quitarle unos cuantos decimales para que quede un poco más presentable, más prolijo. Eso de poner demasiados decimales tampoco es no vas a lograr más precisión de esa manera. Eh, Solo vas a lograr una mejor visualización de cuál es la fuerza, pero no lo necesitamos a tantos decimales. Así que mi sugerencia siempre es tratar de arrimar a 2 o a 3 decimales nada más, porque ya estamos hablando, si estos son toneladas, por ejemplo, esta columna E, son toneladas, acá abajo en el valor 2 ya son kilogramos, o sea, kilogramos en la unidad, menos que la unidad de 10 ya de kilogramos, entonces eh, es demasiado pequeño como para estar mirándolo el valor así y perdés un poco de margen ahí. Fíjense en las cosas que he considerado yo. Acá la losa es alivianada, hemos dicho que es de vigueteada, y lo que yo le coloco inmediatamente son acá arriba sus dimensiones. En este caso me voy a basar más que nada, fíjense que los 3 primeros renglones que son un poco diferentes de todo el resto, que sigue un patrón bastante definido por la parte de arriba. Pero los 3 primeros son especiales, por eso esta se trata de una carga superficial y no volumétrica, por eso lo que hago yo es evaluarle la superficie y multiplicarlo por, multiplicarlo por lo que sería el peso unitario de toda esa parte permanente, y la estimamos en 0,32 toneladas por metro cuadrado. Cuando hacemos el cómputo de todo ese material, le estimamos por metro cuadrado este valor. Esta XG y la IG son las posiciones del centro de gravedad de cada una de las piezas. En este caso la losa se ubica exactamente a su centro, en la mitad de todo el conjunto, eh, y coincide con la mitad geométrica del tema, 3,95 y 3,10. Bueno, así voy yo multiplicando cada peso por cada una de esas posiciones del centro de gravedad individual y consigo estos productos que van a participar luego en la consecución del centro de masas. Lo mismo con la sobrecarga, solo que ¿qué pasa con la sobrecarga? Me va a salir el valor semejante en cuanto a dimensiones, porque está aplicada en toda la parte de arriba, pero fíjense que además del hecho de ser la sobrecarga perteneciente a una azotea inaccesible, ese mismo hecho hace que el factor de simultaneidad con el cual yo le aplico para averiguar cuánto de la sobrecarga estaría presente en un sismo, ese mismo factor es 0, precisamente porque es muy poco probable que en el momento del sismo haya alguna persona en el techo,
porque estaría necesariamente haciendo algún arreglo o alguna refacción, pero no sería no sería lo común encontrar una persona ahí. Por eso entonces que se coloca ese factor de simultaneidad como igual a 0. El caso del tanque de agua se lo ubica, como dije, visto en planta encima de la columna que está ubicada en la separación del baño y la cocina. Eh, ya directamente yo he sacado el valor de la carga completa, expresada como el agua más la losa de hormigón, y lo he colocado como una carga puntual ya a la altura del peso. No tiene sentido desglosar toda esta parte si realmente está descargando puntualmente en la columna, nada más. Bueno, desde la fila número 5, fíjense ustedes, yo lo que hago es lo siguiente. Considero todo el muro completo, es decir, en su superficie, eh, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, lo considero completo, lleno, macizo. Y luego empiezo a descontarle las aberturas, expresadas también como con el peso específico del elemento. Eso quiero hablar. Fíjense ustedes que estas cargas yo las saco la, de la norma CIRSOC 101 de las cargas. Entonces, para un bloque hueco portante cerámico de 20 centímetros, ya revocado y todo, la norma me asigna 1,2 toneladas por metro cúbico. Y bueno, en base a eso es que yo después hago los descuentos. Fíjense en la línea número 13, hago el descuento y lo expreso como un valor negativo, como algo que voy a sacar también como si fuese de ese mismo material, ¿sí? Para que el hueco me quede efectivamente sin lugar, sin ningún material de mampostería. Y ese negativo va a seguir hasta el final. Cuando yo haga la sumatoria, indudablemente esos valores estarán restando. Así también he tomado como resta una columna de encadenado. Volvamos un poquito al dibujito. Acá dice el muro M1I, menos la puerta y menos la columna de encadenado en el muro 1I. A ver, ¿cómo se entiende esto? Acá. Bueno, acá lo tenemos y me refiero específicamente a este muro. Para mí M1I va a ser todo completo, ¿sí? Cuando haga el análisis de carga, ¿no? Al hacer el análisis de carga lo considero completo y lo llamo M1I. Cuando ya pasó el análisis de carga y me concentro en los muros resistentes, este pedacito será el muro 1I para mí. Es decir, acá tenemos la lectura de dos, que pueden llegar a confundir, de dos, de un solo nombre asignado a dos sectores un poquitito diferentes. Entonces, cuando yo considero completo el muro 1I, le calculo como si estuviese lleno, macizo, entero, todo, pero luego le descuento primero la puerta, también expresada como peso específico de muro, y después también la columna perteneciente a ese muro. Es decir, voy a restársela, pero expresada como, esta partecita la voy a expresar como si fuese el material de mampostería. Y después le voy a hacer aparecer una columna de hormigón armado ahí. Al cambiar un poco el peso específico del material, va a cambiar esa sumatoria que decíamos en la planilla y va a cambiar también sus efectos
al considerarlo como P por XG y P por IG. Bien, entonces estoy describiendo cuál va a ser la forma en que voy a moverme dentro de esa planilla, porque de ahí en adelante se transforma en una planilla que todo el mundo la puede hacer, no tiene más secretos. Yo creo que lo han hecho también, ¿no es cierto? Así que no tengo drama no creo que sea necesario explicar de más. Eh, Recordemos, todo esto lo hacemos para encontrar cuánto vale el W de toda la masa esta, de todo este pequeño edificio, y con ese W encontrar cuál es el corte basal, el cual voy a distribuir en altura. En este caso tampoco me va a hacer falta porque es de una sola planta, pero estoy un poco siguiendo el procedimiento general. Bueno, volviendo un poco volviendo a a la planilla, fíjense en ustedes que eso que he expresado acá, cuando yo digo, acá tengo el muro 1I, que era el del costado izquierdo inferior, el muro 1I, al cual le calculo, y esto que está acá en la columna Z, es la mitad de la altura, así a grosso modo, porque en realidad tendría que llegar hasta la mitad hasta el eje de la losa, pero lo estoy dejando en grueso, como la mitad de la altura total del piso al techo, que sería 2,20 m dividido 2, 1,10 m. De ahí sale ese valorcito 1,10. El resto, bueno, este es el ancho del muro y esto es su largo. Se procede con los muros igual que hicimos con la losa alivianada. Una vez sacado su peso, encuentro los productos P por X y P por Y. Así he procedido con cada uno de los muros, considerándolo primero lleno y después restándole lo que corresponde restarle, lo que sea correcto eh, encontrar. Eh, Acá tengo el dibujo anterior. Veamos si encontramos. Aquí sigue la planilla. Esta es otra parte de la misma planilla. Y acá, fíjense que venía restando yo también columnas de encadenado, pero expresada con densidad o con peso específico, perdón, del material del cual está hecha eh, la pared. Pero después, donde es pertinente, donde es correcto, hago aparecer la columna de encadenado, que es de rigor. Por eso, la diferencia va a estar en el peso específico. Este tiene 2.500 y su equivalente de columna, pero expresada como mampostería, sería casi la mitad. Entiendo que es importante hacer este estudio así un poco desglosado para poder acercarnos lo más que podamos al verdadero centro de gravedad, centro de masa, perdón, de todo el edificio. Bien, una vez llegado al final, se ha multiplicado, para cada elemento multiplicar su peso por las coordenadas de su propio y particular centro de gravedad. Entonces, encontramos al final de la planilla la suma de todos los pesos expresado en toneladas y la suma de los productos de ese peso por la coordenada que corresponda para darme P por X y P por Y.
Con con estas tres celdas, yo voy a trabajar un poquito más adelante, a ver, ahora mismo, para encontrar cuánto vale el centro de masas de esa planta. Tomando, por ejemplo, para sacar el X del centro de masa, voy a tomar el valor correspondiente que está acá ubicado y lo voy a dividir por el peso. Es ni más ni menos que es lo que uno ya está acostumbrado a hacer desde que comenzó la carrera, ¿no? A hacer teorema de Barignoli y otro tipo. Bueno, tomando este valor, sacaré la coordenada I al dividir con P y tendré I del centro de masa. El centro de masa expresado en metros. Retengan estos valores, 3,86 y 3,03 para el centro de masa. No sé si hay alguna duda respecto a esto, alguna consulta, lo que deseen, lo que necesiten que se les aclare, estamos acá. Buenísimo. Entonces, una vez que tengo definida el tema de los muros resistentes, eh, y ya pasé por una previa de análisis de carga y encontré el centro de, el centro de masa de ese nivel, paso, recordemos que yo quería sacar el W total, paso para encontrar el corte basal. Ese corte basal, fíjense ustedes, se lo encuentra a través de un coeficiente sísmico que está construido a partir de dos factores. Uno factor que se encuentra en la tabla 4.1 de la norma, que se utiliza cuando aplicamos, como el que estamos haciendo, un método aproximado, un método simplificado para evaluar ese corte. Coeficiente normalizado de tabla 1, y fíjense en lo tremendo que es el castigo que me está dando ese coeficiente. Primero, por ser un método simplificado, aproximado, en paralelo con lo que era el método estático, y segundo, castiga un montón porque, fíjense ustedes el valor, un poquito más y llega a la mitad de toda la carga que se ha encontrado para el oscilador. Precisamente las estructuras demasiado rígidas, como la mampostería, son castigadas fuertemente, se la castiga fuertemente cuando uno quiere utilizar un método simplificado para ello. Es decir, que el 44% de toda la masa que tiene esa estructura, esa bolillita, se encuentra aplicada en condición horizontal, en posición horizontal, generándome, eh, ese corte basal al que hace referencia la bibliografía. En este caso, este corte basal va a ser el mismo para las dos direcciones, porque en ese método estático no se establece una preferencia, perdón, estaba mal expresada la palabra, una preferencia por una de las dos direcciones. Directamente el corte basal lo definen de esta manera y va a valer para las dos direcciones que están presentes en el dibujito. Bien, este valorcito hay que retener porque luego va a ser el que pase a ser distribuido para cada uno de los ejes sismos resistentes. Bien, una vez que yo tengo precisado cuál es el corte basal de la estructura, ya tengo
definido que son 12,57 toneladas, y es bastante porque estamos hablando de una consideración bastante elevada, tomando bastante de lo que es el peso de la estructura y colocándolo como fuerza horizontal sobre esta estructura. Entonces, en ese instante uno se pregunta eh, si tiene suficiente rigidez en los muros como para soportar la que se le viene al edificio. El 44% de su peso expresado a través de fuerzas horizontales equivalentes. Bien, ese tema de la rigidez eh, lo vamos a considerar como se había visto ya en la clase anterior, en la cual decíamos que la rigidez, a ver si la encuentro a la clase anterior. Um, Veamos si la tenemos expresada acá. Creo que no la traje acá. Bien. Pero tranquilo, que sí traje para reconstruir la. A ver. Mm, vamos a ver si está por acá. A ver por aquí. Acá está. Eh, Mira, ese no es.
Bueno, parece que me salí de la sesión en alguno de los, tanto entrar y sacar pantallas. Pido disculpas, no sé dónde me quedé, si son tan amables de decirme, por favor, en qué momento me salí, en qué partecita, después del corte basal. Bien, creo que voy a tener que limitar un poco el tamaño de esto para no confundirme de nuevo y salirme sin darme cuenta. Bien, después del corte basal yo dije que eh, iba a pasar, iba a pasar a la definición de las rigideces, la definición de las rigideces, y en ese sentido, ahí está de nuevo, que no se me vaya a ir esta, que no se me escape. Eh, Decía yo que esto va a depender mucho también de cómo se definan los números de apoyos que tiene un muro, es decir, cuáles son aquellos soportes del contorno que le brindan una contención a ese muro para que pueda realmente mantenerse íntegro y trabajar como corresponde. En este caso, si ustedes se fijan, de acuerdo a la distribución de columnas de encadenado y a la presencia de muros perpendiculares que arriostran el muro que yo tengo, tenemos todos muros de 3 apoyos, excepto el muro 4X, que se lo puede considerar perfectamente como un muro de 4 apoyos. Vamos a ver cuál es ese. Vamos a buscarlo, el muro 4X, para que lo presentemos y veamos que tiene efectivamente 4 apoyos. Bueno, el muro 4X es el que está ubicado hacia la derecha, el medio hacia la derecha. Fíjense en que perpendicular a él tiene este plano y también del otro lado este plano que conforman verdaderos soportes para ese muro. Así que considerando la parte de la losa y considerando la parte de inferior del muro, en realidad efectivamente tiene 4 apoyos ese muro y está en las mejores condiciones para ser considerado como resistente. Em, los demás muros, tal como están definidos acá, no pasan de tres apoyos. Por supuesto este no porque es un tabique, pero los demás son hasta de 3 apoyos son los que están acá. Entonces eso va a ser un condicionante a la hora de la precisión que la normativa me pide, que me habla de que la longitud que tiene que tener un muro para ser considerado resistente debe ser tal que supere a la relación h sobre 2,6, donde h es la altura del muro. Y bien, entonces lo que hice yo fue preparar eh, en la planilla cuáles son esas longitudes necesarias para cada situación. Y así entonces en la planilla de rigidez vi que me aparecen
acá tengo H sobre 2,6. En todo caso, bueno, como tenemos un solo nivel, quiere decir que el mínimo de longitud que yo debería pedir para el caso de tres apoyos o más apoyos, es de 84 centímetros de muro. Y como tenemos visto acá a la izquierda, todos estos muros lo cumplen, incluso los chiquititos que hasta 90 llegan, están bastante en el límite, pero lo vamos a hacer trabajar como muros resistentes. Corresponden a la dirección I, este es el que está justo a la entrada de la casa y apenas tiene la dimensión necesaria para ser considerado resistente. Posteriormente, como decía, aplico yo la expresión de la definición de rigidez, considerando la fuerza unitaria, para, teniendo en cuenta el área efectiva y el momento de inercia efectivo, presentarme yo con las contribuciones de la parte de flexión y de corte que contribuyen a la deformación de ese muro. Por lo tanto, las rigideces, a partir de la definición para cada uno de los muros, se presentan en esta columna. Y acá lo único que hago es cambiarle de unidad para trabajarlo de esta manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en particular respecto hasta lo que estamos viendo acá. He trabajado, como digo, con la resistencia a compresión que me presentan los valores característicos de la normativa, 14 kilos por centímetro cuadrado. No sé si hay alguna pregunta al respecto a lo que venimos viendo hasta ahora, porque si no hay ninguna pregunta, me gustaría hacer un pequeño intervalito para poder acomodar un poco lo que tengo y que no se me escapen las cuestiones que tengo acá, porque recién ha pasado este corte que no me di cuenta. Bueno, si son tan amables, nos podemos esperar unos 10 minutos, por favor. Así ustedes toman un té, yo acomodo esto que tengo acá y seguimos con la consideración hasta que lleguemos a las verificaciones que hay que hacer. Dale, nos salimos un ratito, ¿sí?